un problema de sonido tremendo. Hay obreros trabajando en el edificio, en el departamento de arriba, y he tratado de ir a parar la obra y me dijeron que no. Así que vamos a tener sonidos de martillos, de amoladoras, etcétera. Disculpen. ¿Se ve bien? Sí, 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 se ve bien. Bueno, vamos a ver hoy el tema de las funciones accesorias del arquitecto, que junto con la clase que ha dado el doctor Coletti sobre responsabilidades, ya es una de los últimos temas del programa. Y le llamamos funciones accesorias, y la verdad que deberíamos decirles otras funciones que puede desempeñar el arquitecto, no funciones accesorias. Porque siempre estamos acostumbrados a pensar que el arquitecto va a desempeñar, digamos, funciones que están relacionadas directamente con la obra, como ser, por ejemplo, la realización de proyectos, de anteproyectos, de direcciones técnicas, de obras nuevas, de remodelaciones, de repetición de obras, de diseños interiores, de ampliaciones, o va a ser tareas que están en relación indirecta con la obra, como la realización de planos conforme a obra, o planos de obra construida, o la participación en demoliciones. O sea, es como que pensamos que eso es estamos como acostumbrados a pensar que esos son los roles que el día de mañana van a desempeñar, y sin embargo existen otros roles que son como menos comunes, pero que también son importantes y interesantes desde el punto de vista de la salida laboral que tienen ellos. Y que digamos, tenemos incumbencias. Si ustedes se acuerdan cuando estudiamos el tema de las incumbencias profesionales, tenemos incumbencia para actuar como peritos, para actuar como árbitros, para participar como tasadores, etcétera. Entonces, es importante de tener en cuenta este tipo también de actividad profesional cuando se reciban de arquitectos. Bueno, vamos a entrar un poco en las pericias. ¿Qué es hacer una pericia? ¿Qué es el que realiza la pericia es el perito? El día de mañana ustedes podrán ser peritos arquitectos y especialistas quizás en un determinado campo dentro de la arquitectura. ¿Qué es hacer una pericia? Hacer una pericia es realizar una tarea que va a estar, digamos, hecha por una persona que es idónea o que es experta en una determinada disciplina, en algo digamos, toda esa capacitación técnica le va a permitir hacer una apreciación de algún hecho que está fundada justamente en toda esa en todo digamos, esa parte técnica que maneja. Y esta pericia va a servir como prueba para poder entender de algún tema. Existen tantos campos como actividades humanas. Podemos ver que las pericias, digamos, se usan desde épocas muy remotas. Por ejemplo, en la época de los egipcios, cuando se inundaba el río Nilo y borraba la división de las parcelas, había peritos que medían y volvían digamos, a consolidar los límites de las parcelas. O sea, este tema de utilizar, digamos, la técnica, la ciencia, el expertise en algo para poder probar algo, viene desde la antigüedad, llega hasta nosotros, y hoy en día es fundamental hoy en día poder, digamos, con una pericia, poder analizar, determinar, estudiar
hacer, digamos, ver a alguien que no sabe sobre una determinada cosa. Bueno, un poco acá dice que es la realización de una tarea por una persona idónea, que es lo que decíamos, en una determinada disciplina, emite una apreciación fundada en sus conocimientos técnicos y científicos, y esta pericia se va a utilizar como una prueba. Esta prueba pericial será necesaria cuando la apreciación de los hechos requiera conocimientos esenciales de alguna ciencia, arte, industria o actividad técnica especializada. Por ejemplo, para la determinación de la paternidad digamos, de una persona, es fundamental hacer una pericia, digamos, que tenga que ver con el ADN, y esa pericia va a determinar, digamos, la filiación de la persona, y no se puede ir en contra de lo que esa pericia va a determinar. Como decíamos anteriormente, un perito es un experto, es alguien que sabe de un determinado tema y que debe brindar, digamos, este aporte de su conocimiento y dictaminar siempre con imparcialidad y veracidad. Bueno, ¿qué tipos de pericias existen? Existen dos tipos de pericias. Las pericias públicas o judiciales, es decir, pericias que están dentro de un juicio, y las pericias privadas o extrajudiciales, que son las que están en el ámbito, digamos, de privado, fuera de ninguna instancia judicial. Estas pericias públicas o judiciales, a su vez, tienen dos ámbitos de actuación, que es el ámbito a nivel nacional y el ámbito a nivel provincial. Dentro, digamos, del juicio se va a utilizar a la pericia como una prueba, que era lo que decía anteriormente, junto con las demás pruebas que son, por ejemplo, prueba por testigos, etc. Bueno, para intervenir, volviendo acá, para intervenir como peritos dentro del ámbito judicial, tenemos que cumplir una serie de pautas que están determinadas por los códigos de procedimiento de las distintas provincias y que tenemos que seguir si es que queremos participar como peritos dentro de un juicio. Ahora, si queremos participar como haciendo una pericia extrajudicial o privada, cualquier persona idónea en una determinada materia podrá realizar una pericia para la persona que la solicita. Cuando entramos, digamos, dentro de lo que es la pericia judicial, hemos dicho que hay dos ámbitos. Podemos participar a nivel nacional o a nivel provincial. A nivel nacional hay una inscripción online en la página esta, ustedes tienen que estar atentos. El Colegio de Arquitectos generalmente es el que informa, en la página del colegio van a encontrar el llamado a las personas que están interesadas a participar como peritos a nivel nacional, y van a tener que seguir una serie de requisitos. Estos están sacados de los requisitos que se solicitaron en el 2018. Ustedes estén atentos porque estos requisitos a veces pueden variar. Tienen que hacer un registro de usuario, una validación en la página, luego una constancia de la inscripción que se presenta. Esta constancia la presentan en los tribunales, cargan la documentación en el sistema, deben comprar un bono, deben validar la inscripción, el título original. Bueno, como les digo, esto puede ir cambiando, digamos, los requisitos, se deberán ustedes fijar si es que están interesados. Acá está la publicación que hizo en el año 18, en el noviembre del 2018 el Colegio de Arquitectos, a donde, como les contaba, está explícita, digamos, cuáles son todos los puntos que ustedes tienen que seguir para quedar inscriptos, para participar como peritos auxiliares de la justicia a nivel federal. Bueno, a nivel provincial, tenemos los requisitos, como les decía, van a salir de lo que impone el Código de Procedimiento de cada una de las provincias. Cada una de las provincias tiene un código de procedimiento, entonces
Tucumán se fijarán en el Tucumán, los que son salteños en el de Salta, los que son jujeños en el de Jujuy, etcétera, con pequeñas variantes. Ahora vamos a explicar digamos, lo que es para Tucumán, pero siempre para participar como peritos ustedes tienen que inscribirse y van a conformar una lista de personas que están interesadas, se van a inscribir en el colegio, porque siempre los peritos que van a participar dentro de un juicio van a ser elegidos por sorteo. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para participar en la provincia? Poseer idoneidad técnica, que eso lo va a dar el título habilitante, tienen que tener capacidad civil, tienen que hacer una inscripción anual en el Colegio de Arquitectos, del mismo modo que veíamos recién, el Colegio de Arquitectos va a hacer una publicación. Esta es la de este año, por ejemplo, la del año, la inscripción estaba abierta desde el 15 de octubre al 15 de noviembre para el 2020, del 2020, y digamos, todos los inscriptos van a participar para el 2021, para actuar como peritos en los tribunales de San Miguel de Tucumán, Concepción y Monteros, por todo el periodo 2021. Es decir, ya terminó la inscripción el 15 de noviembre de este año. Bueno, entonces se van a inscribir todos los años, cuando el colegio, digamos, dé la fecha, ustedes tienen que renovar esa inscripción y deben fijar domicilio en el radio del juzgado. O sea, si ustedes viven, por ejemplo, en Las Talitas, tienen que fijar un domicilio en el radio del juzgado. ¿Para qué? Para que sea más sencillo, digamos, todo el tema de las notificaciones y que ustedes retiren, digamos, todo el material o todo lo necesario, digamos, para hacer la pericia. Bueno, como les decía, todos estos requisitos salen del manual del Código de Procedimiento de cada una de las provincias. O sea, todos se fijarán cuáles son todas las cosas que necesito hacer. En esa inscripción anual en el colegio, voy a tener que presentar la matrícula asociativa, bueno, acá 2019, porque es para el año, digamos, cada uno de los años, digamos, presentarán, digamos, la matrícula al día, la nota de solicitud de inscripción que incluya la dirección digital, correo electrónico que está provista por el colegio al momento de la inscripción, el certificado de buena conducta actualizado que debe ser expedido por la policía, copia certificada del título, fotocopia del DNI, constancia del CUIR, constancia de no encontrarse en el registro de deudores alimentarios, y tienen que pagar una tasa de justicia por cada una de las especialidades en las que se inscriben, porque como les decía, ustedes se van a inscribir en el Colegio de Arquitectos, y dentro del Colegio de Arquitectos tenemos distintas especialidades. Perito arquitecto general, perito que sabe de patología de la construcción, perito que sabe de higiene y seguridad, etcétera. O sea, si ustedes se quieren inscribir en varias, digamos, especialidades, tendrán que pagar una tasa de justicia por cada una de las especialidades en las cuales se inscriben. Acá, por ejemplo, yo les he sacado de la página del colegio todos los peritos que están inscritos, que ya caducó, como les decía, el 15 de noviembre del 2020, y acá ven toda la nómina de los arquitectos que quieren participar como peritos auxiliares de la justicia. Peritos arquitectos en general, peritos de la patología de la construcción, como les decía, seguridad e higiene, y también para los tribunales de Concepción hay un arquitecto que está inscrito. Y les cuento, revisando la lista encuentro varios alumnos, y eso me llena de felicidad. Quiere decir que hay varios chicos que se recibieron, que se matricularon y que después se inscribieron para ser peritos en la provincia. Espero que dentro de unos años, cuando yo busque la lista, los encuentre a ustedes también acá, porque es una salida laboral interesante. Bueno, vamos a explicar un poquito cómo encaja esto de la pericia dentro del juicio. Bueno, hay un juicio entre dos personas, digamos un problema, digamos entre dos personas,
esas personas, digamos, deciden llevar este problema a un juicio. Acá, por ejemplo, tienen problemas de patologías tremendas de la construcción. Acá será, en este caso, el consorcio iniciará juicio a la empresa constructora. En este caso es la caída del Pallavicini. Entonces, acá todos los familiares, por ejemplo, de las personas que murieron, le inician acciones legales a la empresa. Bueno, se inicia el juicio. Y el juicio tiene 3 etapas. Yo un poco acá hago como un resumen para que ustedes sepan más o menos a dónde es que encaja esto de la pericia y cómo encaja. El juicio tiene 3 etapas. La primera etapa es la etapa de la demanda, cuando empieza el juicio. Volviendo al caso, por ejemplo, que hemos mostrado recién, donde el consorcio, por ejemplo, el caso donde el consorcio lo demanda a la empresa constructora. Entonces esas van a ser las 2 partes. Una parte va a ser la que, digamos, una parte va a demandar a la otra. Entonces esa demanda, en este caso del consorcio, abre, hace apertura de la etapa inicial con la demanda, y en ese momento, que el abogado, digamos, en este caso del consorcio, hace la presentación de la demanda, del problema, del que está agrietado el edificio, que es imposible vivir, etcétera, hace todo un detalle, digamos, de qué es lo que demanda. En ese momento pide una prueba pericial, es decir, va a pedir que se sortee un perito de entre las listas que acabamos de ver, en este caso un perito arquitecto, especialista en patología de la construcción, por ejemplo, para intervenir en el juicio del consorcio contra la empresa constructora. En ese momento pide que se sortee el perito para que ese perito haga el informe pericial. Y en ese momento de la demanda se deja un cuestionario en donde el abogado va a realizar una serie de preguntas sobre las cuales va a versar la pericia que va a hacer luego el perito determinado. Entonces se va a producir el sorteo, porque hemos dicho que los peritos son elegidos por sorteo. ¿Por qué? ¿Por qué se elige por sorteo? Porque cualquier persona que está inscripta, digamos, va a ser la elegida por sorteo para que no haya ningún problema de vínculos de amistad, de enemistad, de parentesco, etcétera, que después vamos a verlo con más detalle adelante. Es decir, se hace extensivo a que todos los interesados participen y para que sea totalmente, digamos, sin ningún tipo de relaciones, se hace por sorteo. Una vez que se hace por sorteo y se designa que el arquitecto Juan Pérez es el que salió sorteado, a ese arquitecto se lo va a notificar al domicilio ese que cuando nos hemos inscrito, hemos dejado determinado, que era el domicilio que a veces no coincide con el domicilio real, ese domicilio a donde va a llegar la carta de notificación que hemos sido, elegidos por sorteo perito para intervenir en el juicio específico del consorcio contra la empresa constructora ABH. Y en ese momento, el perito se puede recusar o ser recusado. O sea, después vamos a ir viendo cada una de estas pequeñas cositas que están apareciendo acá. Simplemente acá que yo las he puesto en las distintas etapas para que ustedes tengan como más claridad. ¿Por qué recusarse o ser recusado? Porque el perito no puede ser ni amigo, ni enemigo, ni tener ningún tipo de lazo de sangre con ninguna de las partes. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, esto con respecto entonces a la primera etapa. Y después viene ya la segunda etapa, que es la etapa probatoria, en donde las partes van a presentar todas las pruebas que consideren necesarias para demostrar, digamos, qué es lo que sucedió. En el caso el que demanda, que es el consorcio, va a demostrar, digamos, todo el daño que han producido estas grietas, que la gente no puede vivir, etcétera, etcétera, etcétera.
En este momento es donde las partes, como les digo, van a presentar las pruebas. Y la prueba pericial es una prueba más, no es la única prueba. Las partes pueden presentar pruebas por testigos, infinidad de otras pruebas, y además la prueba pericial que va a ir acá, en la etapa probatoria. Esa prueba pericial va a responder todos estos puntos del cuestionario que estaban acá en la primera etapa, que es la etapa de la demanda. Entonces, se presenta dentro de este periodo el informe pericial. Generalmente hay un plazo de 40 días para un juicio ordinario y hay una ampliación de un día por cada 40 kilómetros que se encuentre el lugar donde yo tengo que desplazarme para realizar la pericia. Eso me va a aumentar un poquito el tiempo. De todos modos, todos estos tiempos van a estar debidamente informados. Para eso es que se me va a notificar, voy a retirar, etc. Dentro de un juicio no podemos hacer lo que queremos. Todo tiene su tiempo y hay que cumplir ese tiempo. Bueno, una vez que pasa esta etapa probatoria, vamos a pasar a la tercera, que es la etapa final o sentencia, en donde el juez va a evaluar todas las pruebas que presentaron las partes y va a hacer, digamos, va a determinar la sentencia, es decir, cuál de las dos partes debe resarcir, en este caso a la otra, y por cuánto dinero. Y en ese momento se va a hacer la regulación de los honorarios del abogado y de los peritos que han intervenido. Bueno, ahora vamos a ver bien cómo es el mecanismo para intervenir como perito judicial. Todo esto sale de ese código que les decía de procedimiento de cada provincia. Primero es el ofrecimiento. Las partes presentan la demanda, la parte que desee servirse de la prueba de perito, o sea, porque, digamos, no todas las partes van a presentar prueba pericial. Algunas sí, algunas no. Las que quieran servirse de la prueba pericial, la ofrecerá estableciendo claramente los puntos, que era lo que decíamos, el cuestionario. El adversario podrá dentro de los 3 días adherirse a ella o proponer nuevos puntos. Acá, por ejemplo, la parte, digamos, dañada propone 3, 4 preguntas y en todo caso la otra parte puede proponer nuevos puntos para la pericia. Luego, como decíamos, se hace la designación del perito, que se lo hace por sorteo para que no haya problema de que es amigo, enemigo, es una persona imparcial. Se sortea sorteo único de oficio, en todos los casos nombrados por sorteo entre los profesionales inscritos en las listas en la Suprema Corte de Justicia. Nosotros como arquitectos, a través del colegio profesional, nos inscribimos, como ya hemos visto, validez anual, todos los años nos tenemos que volver a inscribir si queremos volver a participar como peritos, y a esa lista que yo les he mostrado al principio, que la había sacado del Colegio de Arquitectos, el Colegio de Arquitectos ya mandó esa lista a la Corte. Entonces la Corte hace el sorteo de esa lista de los interesados. Entonces, por sorteo sale el arquitecto Juan Pérez y se lo va a notificar luego a este arquitecto. El número siempre es un perito, a no ser que, digamos, por la complejidad se determinara que fueran más, cuantos más peritos, más honorarios, salvo que las partes convinieran que sean 3 u otro número, el juez así lo resuelve por la importancia del juicio, que era lo que decía, y cuanto más peritos, más oneroso será lo que las partes tendrán que pagar. Luego se hace la notificación dentro de las 24 horas de haber sido sorteado, o sea, una vez que se lo ha sorteado, luego se hace la notificación y digamos, va a ser bajo juramento. Vamos a hacer la aceptación del cargo. Es obligatorio presentarse para aceptar el cargo. Y como decía recién, digamos, lo hacemos bajo juramento. Y en el caso de no presentarnos, va a haber una serie de multas o penas que va a haber. Como ser, por ejemplo, nos van a sacar de las listas oficiales por un determinado periodo, salvo que por causas, por ejemplo, de que estamos enfermos, por incapacidad o, por ejemplo, por ausencia. Estoy de viaje a más de X kilómetros y no me puedo presentar. Por supuesto que todo esto deberá ser perfectamente, digamos, comprobado. Si tengo una
enfermedad, tendré que presentar el comprobante de que me es imposible acudir a aceptar el cargo. Bueno, cuando, digamos, acepto el cargo, voy a retirar el cuestionario. El cuestionario ese que, como habíamos dicho, se había dejado, había dejado las partes, y sobre ese cuestionario que va a versar esa pericia. Y además todos los otros antecedentes que me podrían haber dejado, me pueden dejar planos, filmaciones, fotos, etcétera. Toda esa documentación junto con el cuestionario la va a retirar el perito en el momento de la aceptación del cargo. Y luego viene un periodo de impugnación. El perito, como habíamos dicho anteriormente, puede recusarse o ser recusado por las partes. Puede ser recusado porque es pariente, por afinidad comercial, por amistad, por enemistad. Entonces, si no lo recusan las partes, él mismo se recusa y dice, no, yo no puedo participar como perito porque soy primo hermano de una de las partes, porque he tenido una sociedad comercial con con la empresa constructora, etc. Entonces, si no lo recusan las partes, se recusa él. Dentro de los 5 días de la notificación, este tiempo de impugnación va a durar 5 días desde que se me notifica. Si hay causa para la recusación, se va a proceder a un nuevo sorteo, y el perito va a quedar, digamos, liberado de aceptar el cargo porque ha sido recusado o se ha recusado. Luego, también está permitido pedir lo que se llama un anticipo para gastos. La pericia me va a implicar quizás desplazamiento, hacer algún tipo de medición, hacer fotografías, filmaciones, tener una persona que me haga un relevamiento. Todo esto me va a generar gastos. Entonces, digamos, el perito está autorizado a pedir lo que se llama un anticipo para gastos. Por supuesto que estos gastos también deberán estar perfectamente fundados. No puedo ir y decir, necesito 400.000 pesos para hacer la pericia y punto. No, tendré que decir, necesito X plata por esto, por esto, por esto, por esto. Este anticipo para gasto no se va a deducir de los honorarios. Las partes deberán pagarlo aparte. Bueno, luego viene la presentación del dictamen pericial, que como habíamos visto es en la segunda etapa, que es la etapa probatoria. La presentación de ese dictamen tiene que ser en tiempo y forma. ¿Qué significa en tiempo? Dentro de un juicio, como les decía, hay tiempos que tengo que cumplir y que debidamente como perito voy a ser notificado de en cuánto tiempo tengo que ir haciendo las presentaciones. Y en forma, ¿qué significa en forma? Que la pericia, el dictamen pericial que elabora el perito, tiene que contestar el cuestionario que dejaron las partes en la primera etapa. Porque una pericia puede ser brillante, pero no contestar el cuestionario, y entonces va a ser, digamos, invalidada. La pericia tiene que tener, digamos, en la prueba pericial tiene que tener toda la parte técnica, y luego de la parte técnica pasar a contestar cada una de las preguntas del cuestionario. Eso significa hacer una presentación en forma. Se deben presentar copias para las partes con una explicación detallada de las operaciones técnicas y de los principios científicos utilizados que servirán para contestar, como decía, cada una de las preguntas del cuestionario. Tampoco puedo hacer un informe pericial que solamente conteste las preguntas del cuestionario, sino que debe tener toda una parte anterior al cuestionario que tiene que ver con todo el expertise, con todo lo que el perito va a poder, digamos, explicar, todo lo que el perito va a poder analizar, para que las personas también, entre ellas el juez, puedan entender del problema, porque chicos, el juez no entiende de patología de la construcción, entonces va a necesitar de toda este informe pericial, en donde él va a leer y va a entender por qué se han producido las grietas, si hay asentamientos, por qué es el asentamiento, etcétera. En la pericia, lo que tiene que hacer el perito es explicar ese problema a una persona que no sabe del tema. Bueno, y luego viene la regulación de los honorarios, que generalmente, como decíamos, se hace en la última etapa, cuando el juez, digamos, ya ha evaluado todas las pruebas y ha dictaminado la sentencia a favor de una de las partes.
en ese momento, digamos, se va a determinar cuál es el honorario que va a cobrar el perito. Aproximadamente va a ser el 2% del 5% de lo que cobra el abogado. Están regulados por una ley y se van a regular a posteriori de la sentencia. Por supuesto que eso siempre va a depender del juicio, de la complejidad y de lo que el juez, digamos, considere que van a ser los honorarios. Bueno, como ese dictamen pericial es con total libertad de forma. Totalmente, o sea, en el sentido de libertad de forma, en el sentido de cómo lo voy a armar, ¿no es cierto? Este dictamen pericial, como decíamos, lo va a ilustrar al juez o a las partes, porque las partes también tienen que entender qué pasó, por qué le tengo que... Si, por ejemplo, fuera un problema de medianería, una liquidación de medianería va a hacer entender por qué tengo que pagar X plata al otro. Entonces, como decía, hay una libertad, digamos, de armarlo como quieras, siempre y cuando esté fundado técnicamente y, como decíamos, conteste el cuestionario, que son las preguntas que nos dejaron en la demanda. Bueno, este dictamen pericial, entonces es muy importante saber que tiene que ser siempre presentado en tiempo y forma, porque si el dictamen no es presentado fuera de tiempo o fuera de forma, después no voy a poder pedir, digamos, la regulación de los honorarios. ¿Y cómo sería a grandes rasgos? Se va a presentar el perito arquitecto fulano de tal, con todos digamos, los datos que intervienen en el juicio de las partes tal contra tal, en el juez tal, el conflicto, cuál es el problema, en este caso es el problema del asentamiento, de las grietas, explica, hace el análisis técnico con fórmulas, con gráficos, con planos, con fotos, relevamientos, todo lo que esté a su alcance para poder explicar el problema, digamos, y luego, como decía, toda esta parte, digamos, de análisis técnico va a servir para contestar el cuestionario. Una vez que, digamos, tenemos toda la parte técnica que va a avalar, contestar a cada una de las preguntas que se hicieron. Y luego vamos a pedir al juez que regule los honorarios y firmamos. Más o menos así debería ser el dictamen pericial. Bueno, hasta acá con respecto a la pericia, ¿hay preguntas? El momento. ¿Cómo? ¿Tienen preguntas? ¿No hay preguntas? No hay preguntas. Pasamos al siguiente tema, que es el arbitraje. El arbitraje es otra de las posibles salidas laborales que como arquitectos tenemos. Es un modo amigable utilizado por el Estado o por particulares para resolver un litigio sin necesidad de llevar el problema a juicio. Si volvemos al caso que habíamos visto del edificio con el asentamiento, las partes podrían decidir que no van a llevar el problema, digamos, a un juicio y que van a hacer un arbitraje. Van a hacer una cosa extrajudicial. El arbitraje es extrajudicial. Van a ser de común acuerdo, han decidido que para no ir a la justicia y con todo lo que implica, digamos, entrar en un juicio, lo oneroso que significa un juicio, el tiempo que va a llevar hasta que se determine la sentencia, se determina que se va a hacer un arbitraje que es, como decía recién, es un modo amigable de resolver un litigio sin necesidad de llevar el problema a un juicio.
La persona que va a realizar el arbitraje es un árbitro, es decir, que como arquitectos podemos participar como árbitros. Tenemos, digamos, dentro de las incumbencias profesionales, esta es otra de las incumbencias que tiene el arquitecto. Hay dos tipos de arbitraje, el de derecho y el de amigables componedores. El de derecho es un arbitraje que tiene que es como más rígido, tiene más solemnidades, y el de amigables componedores es un arbitraje mucho más libre, si se quiere, en el sentido de cómo realizarlo. En Tucumán, digamos, está permitido solamente el arbitraje de amigables componedores, y es al cual nos vamos a referir ahora. Bueno, para participar como árbitros, la designación, digamos, ¿qué personas pueden ser designadas árbitros? Para actuar como árbitros tenemos que contar, lógicamente, con capacidad civil, con buena conducta, idoneidad para poder entender y dilucidar el conflicto. Del mismo modo que hablábamos recién del perito, el árbitro es una persona que está capacitada técnicamente para entender del problema. Acá el tema es que en el arbitraje no hay participación del juez. Acá el que va a determinar es el propio árbitro. Es decir, las partes van a someter este litigio, este problema, a un arbitraje, y esta persona que va a determinar cuál de las dos personas es la que debe resarcir a la otra, además tiene que tener la idoneidad técnica para entender. Entonces, como decía al principio, los arquitectos tenemos incumbencia para actuar como árbitros. Entonces podemos ser elegidos, vamos a ser elegidos y vamos a poder participar. Siempre el número de árbitros va a ser impar para digamos, que no haya empates, es decir, que los números serán 1, 3, 5. Cuanto más árbitros haya, mayor será la remuneración, el honorario a pagar. O sea que a las partes lo que más le conviene es ponerse de acuerdo y elegir un solo árbitro que, participen en la controversia. Del mismo modo que los peritos, el árbitro puede recusarse o ser recusado. Es decir, que si a ustedes los eligieran árbitros, ustedes en ese mismo momento pueden decir, no puedo participar porque soy amigo, enemigo, tengo vínculo comercial, etcétera, por alguna de las partes. Lo puede hacer el árbitro o las partes. Las partes pueden decir, no, esta persona no puede ser porque en algún momento ha sido socio de una de las partes, etcétera. ¿Cuáles son las causas que están excluidas? ¿Cuáles son las cosas que no pueden ser sometidas al arbitraje? Las causas criminales, los derechos de familia y las causas que tienen que ver con los bienes públicos. Todo el resto de las controversias que existieran pueden ser sometidas a arbitraje. Bueno, las partes en conflicto y el árbitro en común van a hacer un acuerdo y van a firmar lo que se llama el contrato de arbitraje o el contrato arbitral. O sea, las partes de común acuerdo eligen al árbitro fulano de tal que va a actuar para dilucidar el problema. Entonces, las partes se ponen de acuerdo, hacen un convenio, hacen un contrato entre ellas que van a someter el problema al arbitraje de amigables componedores y que, lógico, van a acatar lo que este árbitro decida. Al ponerse de acuerdo y al firmar libremente este contrato de arbitraje, después no pueden desconocerlo, después no pueden decir, no estoy de acuerdo con lo que ha determinado el árbitro. ¿Entienden eso, no? Es decir que, desde este punto de vista, el arbitraje no es apelable, es inapelable. Esa es una de las diferencias con un juicio. En donde el juicio, sí se puede apelar. Bueno, en el contrato de arbitraje, las controversias pueden ser futuras, es decir, no existir al momento, de pensar, en esta solución del arbitraje,
o existir realmente en el momento de la celebración del contrato. Por ejemplo, sería el caso del asentamiento, en donde existe el problema, entonces se va a someter el problema a un arbitraje. Pero en el momento, por ejemplo, de la firma de un contrato de construcción, y que eso yo les hice ver cuando la arquitecta de La Vega les habló sobre las cláusulas generales del contrato, una de las cláusulas de ese contrato específicamente decía que ante cualquier controversia se iba a someter el problema a un arbitraje, en donde se puede ya dejar, digamos, establecido quién será el árbitro a futuro si es que existieran problemas, y en ese caso, digamos, se hace una renuncia a someter todas estas cuestiones a un juicio ordinario. Bueno, este contrato arbitral está nominado, quiere decir que está tratado dentro del nuevo Código Civil y Comercial. En el artículo 1649 dice, hay contrato de arbitraje cuando las partes deciden someter a la decisión de uno o más árbitros todas o algunas de las controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica contractual o no contractual, de derecho privado en las que no se encuentre comprometido el orden público. Es decir, nuestro Código Civil y Comercial ya, digamos, lo incluye este contrato de arbitraje. ¿Cuáles son las características que tiene este contrato de arbitraje? Es un contrato bilateral, porque son ambas partes las que se obligan recíprocamente. Es paritario, porque las partes están en igualdad de condiciones, discuten, digamos, se ponen de acuerdo, eligen el árbitro, deciden cuánto le van a pagar al árbitro. Las partes, digamos, están en igualdad de condiciones. Es oneroso, porque hay ventajas de los dos lados. Es de duración, porque tiene un tiempo, no es de ejecución inmediata. Este contrato, digamos, va a dar un tiempo para la celebración de lo que va a realizar el árbitro, que es el laudo arbitral. Es no formal porque no existe una forma determinada por la ley para que sea válido. Es nominado porque está dentro del código, como dijimos anteriormente, tratado como contrato de arbitraje. Es conmutativo porque las ventajas son ciertas para ambas partes. Es consensual porque, digamos, se perfecciona con la firma de las partes. Bueno, este contrato de arbitraje tiene total libertad de forma. Ustedes, como árbitros, el día de mañana lo pueden armar como ustedes quieran, pero acá más o menos tendría que tener algo así. Tendría que tener digamos, estos datos de las partes que están en conflicto, problemas que se va a someter a arbitraje de amigables componedores, designación del árbitro y datos de ese árbitro, quién es, cómo se llama, domicilio, matrícula, etcétera. Los temas solicitados por las partes que están en conflicto, estas partes van a dejar también un cuestionario. Van a dejar un cuestionario, sobre este cuestionario es que va a versar, digamos, lo que luego va a ser el árbitro, su laudo arbitral. El tiempo, en este contrato tengo que poner cuál va a ser el tiempo para la presentación de ese laudo arbitral. Se va a determinar cuáles son los honorarios de ese árbitro y van a van a firmar las partes y el árbitro de común acuerdo a todo esto que se está determinando en este contrato. Y luego, con respecto al laudo arbitral, que es lo que vamos a hacer como árbitros arquitectos, también es libre de hacerlo como lo queramos hacer. Este laudo arbitral va a equivaler a una sentencia, va a equivaler a la sentencia que da el juez en juicio, y como hemos dicho, es inapelable. Las partes después no pueden desconocer la sentencia de este laudo arbitral. Debe ser mayoritario y unánime, es decir, va a depender, digamos, de cuántos sean los árbitros. Tendrá que ser, digamos, unánime la decisión. Solamente se lo va a declarar como nulo porque no es claro, porque se emite con dolo, es decir, con
El dolo, chicos, es la intención de dañar a alguien, es decir, si el laudo arbitral, digamos, tiene una intencionalidad para alguna de las partes, digamos, de dañar alguna de las partes, eso lo va a hacer nulo, o si se emite fuera de tiempo. Hemos dicho que en el contrato arbitral acá va a haber una determinación del tiempo. Entonces luego yo sé que tengo un mes, que tengo 2 meses, depende de la complejidad del problema, para presentar este laudo arbitral. Es decir que acá también, digamos, existe el tema de hacerlo fuera de tiempo que invalide luego el cobro de los honorarios. Debe ser preciso y, como decíamos, debe estar fundado en la parte técnica y contestar también el cuestionario ese que dejaron las partes. Ustedes lo pueden realizar como quieran. En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a los X ponen la fecha, la arquitecta Malena Flores, elegida amigable componedor por las partes A y B, que en este caso serían el consorcio contra la empresa, resuelven someter su controversia, que es el problema del asentamiento, del agrietamiento, bla, bla, al arbitraje de amigables componedores, que escribimos el problema en cuestión, damos todos los aspectos técnicos, planos, fórmulas, etcétera. Todo esto, digamos, va a ser en lo que se va a basar, digamos, esta sentencia. Y luego vamos a pasar a contestar las preguntas que nos hicieron, una por una. Se va a determinar en base, digamos, de todo este análisis técnico, la sentencia a favor de una o de la otra parte, se va a calcular cuál es el monto de la indemnización, y se va a pedir que se paguen los honorarios que han sido pactados en el contrato arbitral. Y luego va a firmar el árbitro. Es decir, que este laudo arbitral va a ir acompañado de un montón de planos, de fórmulas, etcétera, 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 que van a formar parte, digamos, de este laudo arbitral. Bueno, si comparamos la pericia, digamos, actuar como peritos y actuar como árbitros, y preguntamos cuál es la diferencia que hay entre actuar como perito y actuar como árbitro, muchos contestan que la pericia está dentro de un juicio y el arbitraje no. Y esa no es la respuesta. Porque la pericia, chicos, hemos dicho al principio que la pericia también puede ser privada, estar fuera del juicio. ¿Qué es lo que diferencia mi actuación como perito y mi actuación como árbitro? Justamente lo que va a hacer la diferencia es este laudo arbitral. El árbitro va a dictaminar, va a dar una sentencia. En cambio, el perito lo único que va a hacer un informe pericial, un informe técnico que va a ilustrar, que va a hacer entender del problema a las partes o al juez, y es el juez, en el caso de ser una pericia judicial, el que va a dictaminar la sentencia. Entonces, por ahí, digamos, esa sería la diferencia, que siempre confunden, incluso en los exámenes. ¿Entienden eso? Sí, está claro. Bien, bueno, pasemos ahora al tema de la expropiación. La expropiación y cómo vamos a participar como arquitectos, cuáles serían, digamos, nuestra participación dentro de una expropiación. Ya algo han visto de expropiación cuando vieron el derecho real de dominio y sus restricciones. La expropiación es una forma legal de desapoderar a una persona de algo que le pertenece por causa de la utilidad pública y siempre para satisfacer el bien común. La expropiación, como habíamos dicho recién, es una restricción al carácter perpetuo del dominio. ¿Se acuerdan que el dominio tenía 3 caracteres? Uno de ellos decía que, es absoluto, es perpetuo y es exclusivo. Al carácter perpetuo, es decir, ese dominio iba a ser para siempre mío, vemos que existen restricciones, y la expropiación es justamente una de las restricciones al carácter perpetuo de ese dominio. La expropiación siempre va a ser declarada por ley. Hay ley nacional, ley provincial y ley municipal de expropiación.
y siempre, como les decía, va a ser para la satisfacción del bien común. Bueno, estas fotos hablan un poco de lo que estamos hablando, ¿no? El tema de la expropiación de la azúcar, que muchos habremos participado, que hemos ido a impedir que, digamos, que la demuelan, porque es patrimonio. Entonces, en ese caso, digamos, el Estado municipal es el que hizo la expropiación de esta casa, que tiene muchísimo valor patrimonial, y hoy está convertida en una casa para la cultura. O, por ejemplo, cuando se hizo el ensanchamiento acá abajo de la avenida de la 24 de septiembre, para tener una perspectiva de la iglesia de la Merced desde la plaza, en Independencia, se expropiaron, y si ustedes se fijan, hay propiedades que quedaron con medidas demasiado pequeñas. Eso fue por la expropiación esta que se hizo para abrir la avenida 24 de septiembre. Bueno, ¿quiénes son los sujetos expropiantes? ¿Quiénes son los que van a expropiar? ¿El Estado nacional, el Estado provincial o los municipios? A la parte expropiada se le va a dar una indemnización, se le va a pagar por ese bien, digamos, que se está expropiando, se va a entregar una indemnización. Esa indemnización es una evaluación en dinero del daño que va a ocasionar la pérdida patrimonial de quitarle ese bien. Y en esa indemnización solo se van a tener en cuenta los valores objetivos del bien. No se van a tener en cuenta valores de tipo subjetivos o personales, ni ganancias presuntas que la persona expropiada pudiera alegar, digamos, de que como le han quitado su bien, él dejó de percibir X cantidad de dinero. Existe también lo que se llama la expropiación inversa o indirecta, que es la que realiza el particular expropiado ante el incumplimiento del Estado. Cuando la superficie remanente que le queda al expropiado le es inútil, le va a exigir al Estado que le expropie la totalidad del bien. Por ejemplo, si yo tuviera un campo que tiene forma rectangular y tengo todo sembrado ese campo, y ese campo da, por ejemplo, a una ruta importante, y hay una expropiación, por ejemplo, para un tendido de electroducto que me corta en diagonal el campo, ese sector, digamos, que queda hacia atrás de la ruta principal, me va a quedar totalmente obsoleto, porque no voy a poder salir a la ruta, etcétera. Entonces me destruyen la propiedad. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Si solamente me iban a expropiar la parte que da hacia la ruta, yo voy a pedir que me expropien la totalidad del bien. O, por ejemplo, si va a pasa una autopista y se hace la expropiación de un montón de inmuebles, y esos inmuebles quedan con dimensiones inapropiadas, por ejemplo, de 5 por 10, no sirve para nada. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el expropiado? Le va a exigir al Estado que le expropie la totalidad, porque el remanente no le sirve. También, digamos, cuando el Estado, digamos, la parte expropiada va a poder pedir, cuando el Estado no pague la indemnización correspondiente en tiempo y forma. Va a pedir, digamos, va a realizar, digamos, el pedido al Estado. Bueno, acá, por ejemplo, tenemos el plan regulador de Tucumán, cuando había todo el proyecto de la gran avenida central que iba a unir la catedral con tribunales, y que solamente se hizo el pasaje 2 de abril. Ahí se expropiaron un montón de propiedades que tuvieron que hacer retranqueo de sus propiedades, y esto, digamos, es un caso, digamos, bastante tangible, ¿no?, de lo que es la expropiación. ¿Cómo es ese procedimiento administrativo?
¿cómo es, digamos, este procedimiento en donde como arquitectos vamos a poder intervenir y que es una salida laboral también que tenemos? Y para ello, un poco, leyendo, digamos, la ley de expropiación, yo les hice como un pequeño resumen de cuáles son, digamos, cuál es el mecanismo que va a seguir, digamos, desde que se declara la ley. Lo primero, digamos, se va a declarar la ley de expropiación del bien por causa de la utilidad pública, como hemos dicho. Se va a hacer un análisis de ese bien que se va a expropiar. Ese análisis va a ingresar al Tribunal de Tasaciones y ahí está nuestra posibilidad de participar como tasadores dentro de este Tribunal de Tasaciones, ser tasadores por parte del Estado, como arquitectos. Este Tribunal de Tasaciones, en donde podemos trabajar como tasadores, dará un valor a ese bien que se va a expropiar. Es decir, que este Tribunal de Tasaciones va a determinar cuál es la indemnización que el Estado deberá pagar al expropiado. La parte expropiada puede aceptar esta indemnización. Puede decir, bueno, está bien, me parece correcto lo que me pretenden pagar, digamos, por ejemplo, por la Casa Azúcar, X plata. Bueno, bien, perfecto. O puede decir, no, me parece muy poco lo que el Estado me quiere pagar, que es lo que generalmente pasa, que la parte expropiada considera que el Estado ha dado, digamos, poca indemnización al bien que se va a expropiar. Entonces va a presentar, digamos, la parte expropiada, lo que se llama una contrapropuesta. Y aquí está nuestra segunda posibilidad de trabajar como arquitectos tasadores por la parte expropiada. Este arquitecto tasador por la parte expropiada va a dar un nuevo valor, va a decir, a ver, basándose en un montón de variables, va a determinar una nueva tasación. Y va a decir, la indemnización, en vez de ser 3 millones, tiene que ser 3.800.000, por esto y por esto. Entonces ahí vamos a trabajar como tasadores por la parte expropiada. Este nuevo valor va a pasar nuevamente al Tribunal de Tasaciones. Ese Tribunal de Tasaciones, digamos, va a hacer una valoración y si el expropiado acepta, se va a pagar la indemnización. Si no acepta, se va a ir a juicio contra el Estado. Si aceptamos, digamos, lo que, digamos, ya sea la primera indemnización o convenimos por la segunda tasación que hizo el arquitecto por la parte expropiada, se va a realizar la traslación del dominio del particular al Estado, se va a inscribir en el registro inmobiliario con la nueva situación dominial. Y lógicamente el expropiado va a recibir, digamos, la indemnización. Y en el caso de que no aceptara, que no haya un acuerdo, digamos, con el Estado, se va a ir el expropiado, digamos, va a ir a juicio contra el Estado. Esto es más o menos rápidamente el mecanismo de la ley de expropiación, en donde podemos intervenir. Eso es otra beta laboral que tenemos. ¿Hay alguna duda? ¿Tienen alguna duda, chicos? No, por ahora no. Está bien. Bueno, ahí tienen la bibliografía. El Código Civil, el Código de Procedimiento de cada una de las provincias, el Manual Práctico de Legislación de la Construcción de García Tejera y Torres, que ya también la arquitecta de La Vega lo ha mencionado, con cuidado, porque es un libro que está medio obsoleto, pero para estos temas les puede servir. ¿No tienen para hacer ninguna pregunta? Acá hay una alumna, sí.
que pregunta, que no entendió bien en qué caso se daría la expropiación. ¿Bien? Me parece que se refiere a la expropiación inversa, porque vos estabas hablando de la expropiación inversa o irregular. Bien. Claro, la expropiación inversa o irregular, como decía, es la que se va a dar cuando el expropiado le va a exigir al Estado que le expropie la totalidad, por ejemplo, del bien. Esa sería una de las causas, que cuando daba yo el ejemplo de que quedan, por ejemplo, lotes con remanentes que no, digamos, ediliciamente no sirven, entonces le vas a pedir vos que en vez de expropiarte el 70%, te expropie el total. A eso se refería. No sé si está... ¿Quién es la que ha preguntado? Eliana Álvarez. A ver, estaría bueno que... ¿Cómo? Sí, yo había preguntado. ¿Cómo? ¿Ya has entendido? Sí, yo había preguntado. Bien. Sí. O sea, solo ejemplo, por ejemplo, del ensanche de los terrenos que decían que ocupaban un 70%, y es que ellos veían que ya no se podía construir. Exacto, que no te sirven. O una finca que queda dividida por la mitad y que ya no, la parte de atrás, por el electroducto, por ejemplo, no tiene posibilidades de salir a la ruta, por ejemplo. O que tiene un río que le servía para llegar y que ahora no tiene posibilidad de llegar al río. Todas esas cosas van a generar, digamos, que vos le exijas al Estado que te expropie todo, no solamente un pedazo del lote. ¿Entendés? Lo mismo pasaría en el caso del suelo urbano. Claro, sí. Cuando te expropian y te dejan, por ejemplo, un remanente de 4 por 5, que no sirve, ¿entendés? Entonces, en ese caso, vos le dirás, Sí. no me va a expropiar el 80%, que es hasta donde es el ensanche de la avenida, sino el total, porque lo que me queda no me sirve ni para vivir, ni para alquilar, ni para nada. Ah,